Hace rato viene ministrando y hablando a mi corazón y en el mensaje anterior yo hablé acerca de relación con Dios. Y bueno, y sin querer es como que Dios me está guiando como a armar una serie con respecto a la relación con Dios y hay más para seguir profundizando en el corazón de Dios. Así que el título sigue siendo Relación con Dios, pero el subtítulo que yo le puse a este mensaje es Acceso a una revelación mayor. ¿Sí? En el mensaje anterior hablamos que realmente nuestra relación con Dios es la clave para todo lo que hacemos, ¿sí? Es para todo, para tener alegría, para tener abundancia, dijimos, para todo lo que nosotros hacemos para Dios es la clave en nuestra relación con Él, ¿sí? Es la amistad que hoy, por medio de Cristo, fue restaurada con Dios. Y nosotros podemos gozar y disfrutar de esta relación con Él gracias a la obra completa de Jesucristo. Ahora no hay impedimento para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Hay un libre camino en donde hoy podemos disfrutar de esa amistad y echar mano por medio de la fe. ¿Sí? Y había dicho que muchas personas no están disfrutando acerca de la bondad y de todo lo que Dios provee en la cruz por el hecho de que tienen una creencia incorrecta, ¿no? Y no están echando mano, no están disfrutando de esa relación con Cristo, ¿sí? Muchas veces se mira uno a sí mismo, sus capacidades, sus virtudes, lo que falla, lo que no falla, y a veces uno experimenta un sentimiento de condena que te aleja de Dios. Porque cuando vos te miras a vos mismo, ¿qué pasa? Sentís que no sos digno a un Dios tan santo, tan hermoso, no soy tan digno ni tan merecedor. Aunque es cierto, Cristo pagó y nos justificó y nos puso en una relación correcta con Él. Aunque es cierto y no lo merecíamos, por gracia entramos a una relación con Dios que no impide nada en la cual nos estemos relacionando, ¿sí? Y yo ponía que como creyentes del nuevo pacto, ¿sí? Somos capaces de comprender las profundidades del amor de Dios mayor que cualquier persona de los que vivieron antes de la resurrección. Entonces meditábamos. Capaz que muchos meditan, por ejemplo, vamos desde el inicio, Adán y Eva, quienes fueron creados por Dios, y dice que ellos caminaban en el huerto del Edén, en el fresco de la tarde caminaban con Dios mismo, ¿sí? Y cuando vemos en el inicio todo dice que era perfecto, que era bueno, de gran manera lo que Dios creó. Sin embargo, ellos fueron engañados por Satanás, y cayeron, dice, y ahí el pecado entró. Pero era todo bueno y todo perfecto. O sea, yo quiero que piensen conmigo un minuto que ellos no estaban lidiando con enfermedades, no estaban lidiando con la pobreza, no estaban lidiando con estar lejos de Dios. No había nada de eso. Era su relación perfecta con Dios. Sin embargo, ¿qué pasó en el medio? Creyeron a los engaños de Satanás y dudaron de Dios. Dudaron del corazón, del amor de Dios. Y eso meditaba y me hacía pensar, claro, no conocían la profundidad del amor de Dios. Porque si hubiesen conocido, no hubiesen caído en los engaños de Satanás. Dios le había dicho en el principio, no coman del árbol, porque ciertamente morirían. Pero ellos creyeron más lo que Satanás le estaba diciendo en medio de la serpiente. ¿Con que Dios dijo que no comieran del fruto? No, lo que pasa es que Dios no quiere que sean igual que Él. Pero si la palabra me dice que ellos eran buenos, idénticos a Dios, creados a su imagen y semejanza, no les faltaba nada en el huerto de Edén, estaban completos, no les faltaba nada. Dios los puso en la tierra a sojuzgarla, dice, a gobernar sobre todo como Dios mismo en la tierra. Sin embargo, ellos dudaron. Y eso habla la palabra que no conocían en tan profundidad el amor de Dios, si no hubiesen creído a la palabra y no hubiesen creído en las artimañas del enemigo, que lo estaban poniendo en contra de Dios, ¿sí? Entonces cualquiera diría, y si hubiese estado en el principio, algunos querrían matar a Adán, a Eva, ¿no? O si hubiese estado yo, hubiese pensado capaz, no sé.
Y fíjense que también los héroes del Antiguo Testamento no comprendían tampoco tanto la dimensión como nosotros podemos hacerlo hoy, ¿sí? Antes de la resurrección, ¿no? Y del don del Espíritu Santo, ni siquiera los discípulos de Jesús que caminaron con él durante 3 años y medio no conocían la profundidad y el amor de Dios. Y esto, fíjense, mediten un poco, ¿no? A alguno le dio como de cierta envidia, si hubiese estado con Jesús en persona, a lo mejor no caería tanto, no fallaría tanto. Sin embargo, ellos caminaron con Jesús hombre en la tierra, y no conocían en profundidad el corazón de Dios, ¿sí? Porque ellos conocían la palabra, conocían la escritura y esperaban en el Mesías. Pero ellos pensaban que él iba a establecer su reino físicamente en ese momento. Aunque es cierto el que la palabra habla que él va a establecer su reino, ¿no? Físicamente, antes él tenía que venir como un hombre, hacerse uno igual que nosotros para liberarnos del pecado. Porque ¿de qué sirve que él estableciera en este tiempo su reino, su gobierno, si había en los hombres el corazón estaba aún plantado el pecado, que es la rebeldía? Hoy queremos implantar leyes para que se cumpla, pero vemos cómo el corazón del hombre se rebela contra las leyes buenas, aún contra las leyes de Dios. Cristo necesitaba venir, hacerse uno como nosotros, pagar el precio del pecado, hacerse pecado por cada uno de nosotros para liberarnos a nosotros. Y de esa manera nosotros poder nacer de nuevo con una nueva naturaleza, la nueva naturaleza de Dios, dice la palabra. De esa manera nosotros sí recién íbamos a poder cumplir, la voluntad de Dios naturalmente, porque Él se hizo uno con nosotros, nos hizo un nuevo espíritu y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, ¿sí? Así que la palabra, lo que vemos acá, la palabra, ¿sí? Nos va a dar un mayor entendimiento de la profundidad del amor de Dios. Y miren, para que vamos a ver algunos detalles de lo que le estoy diciendo. Fíjense que inclusive después del establecimiento de la iglesia, en Hechos, Pedro, uno de sus discípulos, quien caminó con Jesús esos 3 años, ¿sí? Él lo dice en las Escrituras. Él dice, con respecto al apóstol Pablo, y yo quiero que vayamos a leer y ahí yo ¿cómo es? Le explico un poco mejor. Vamos a 2 de Pedro 3:15. Pri, ¿me lo buscas? Vos tenés NTV, ¿no? Yo lo voy a leer en Reina Valera, ¿sí? Y acá Pri me va a asistir y me va a leer esa parte en la traducción Nueva Viviente para que podamos comprender mejor. 2 de Pedro, ahí te digo, 3, 15 y 17, ¿sí? Pedro lo dice, él no comprendía tanto la gracia, ¿no? Ni las dinámicas de lo que había sucedido en la cruz. Antes de eso, Pedro quiso mezclar la fe con la ley judía, y en el capítulo de Hechos vamos a ver que Pablo lo reprende públicamente a Pedro, ¿sí? Porque Pedro dice que cuando llegaban los de la ley los de judíos, él dice que se hacía a un lado, ¿no? Se apartaba de los gentiles porque no quería que lo asocien con ellos. Y Pablo se dio cuenta y él lo reprendió públicamente, diciendo, vos que sabés que no es por ley, es por gracia que hemos recibido de la salvación, ¿no? Ahí está la historia en Hechos cuando él reprende a Pedro. Y fíjense que después, años más tarde, él escribe en su segunda carta, 2 de Pedro, y escribe lo siguiente. Y dice, en el vers 3:15, dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes
tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¡Wow! Y yo pensaba, digo, ¿qué es lo que hablaba? Bueno, no sé, el apóstol de la gracia hablaba de la revelación del amor de Dios, que no es por obras tu salvación, que es por justificación, por la obra de Cristo, ¿sí? Hablaba de la inmensidad del amor de Dios. Dice que algunos tomaban de acá los inconstantes, dice, los indoctos que ahora le voy a leer por medio del NTV como para que quede más claro, lo torcían, dice, para su propia perdición. Y cuánto sabemos que hay veces de que hay personas que cuando, la gracia de Dios, ay sí, la gracia de Dios, Dios me perdonó todo para como justificar su andar. No, ya Dios me perdonó todo, no hace falta, ¿no? Que cambie por ahí mi actitud, sí, Dios ya me perdonó. Entonces miren cómo dice Pedro, que dice que es para su propia perdición. ¿Pri? Sí. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Fíjense que el texto lo que está hablando previamente, yo le leí en la parte B, el texto lo que está leyendo es acerca de que recuerden la paciencia de nuestro Señor que da para que la gente sea salva. Cuando vos lees el contexto de la palabra, Dios está hablando acerca de aquellos que dicen, no pasa nada, Cristo ya me cansé de escuchar la misma historia, Cristo nunca viene, sigamos la vida como sea. Sin embargo, dice, no es que no va a venir, es que Él tiene paciencia y amor, porque quieren que todos lleguen a conocer la verdad y sean salvos. Cuando leemos el contexto de esta carta, nos revela la naturaleza y el corazón de Dios, ¿sí? Fíjense lo que está diciendo. Esto lo escribe el apóstol, dice, era difícil de entender, perdón, pasa. Así lee el siguiente, versículo 15. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Wow, miren qué claro. Los inconstantes, ¿no? Ignorantes de la palabra, lo transgiversan y terminan siendo para su propia destrucción. Fíjense, lo que está diciendo también el apóstol Pedro está diciendo que la revelación que tenía el apóstol Pablo acerca de Jesús era superior a la suya. Hay algunas cosas que son difíciles de entender. Es lo mismo, lo decía el apóstol que caminó 3 años y medio con Jesús en la tierra. Wow, cuando yo meditaba esto, me emocionaba tanto entender porque fíjense que Pablo no caminó con Jesús 3 años y medio. A él se le reveló el Cristo mismo resucitado. Se le reveló por medio del Espíritu la mitad del Evangelio que él escribió. ¿Y cómo se le reveló? Esta profundidad de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, quien vivía en él y quien vive en vos. Decile, la misma manera como hoy nosotros recibimos revelación, decirle al que está al lado, profetizale, de la misma manera en como hoy nosotros recibimos revelación hoy. ¡Qué tremendo! Y a veces miramos al apóstol Pablo y decimos, ay, admiramos al apóstol Pablo, sus revelaciones. Él nos dejó escrito y revelado por la palabra todo lo que el amor de Dios es. Sin embargo, a él lo acusaban, ¿no?, de la gracia de libertinaje, y él decía, de ninguna manera. Como lo que hemos muerto en Cristo, seguiremos viviendo en el pecado. Wow, el entendimiento de Pablo dice, yo soy una nueva persona en Cristo. Él me regaló una vida nueva en Él y hoy puedo vivir como a Dios le agrada. Puedo vivir porque Él erradicó la naturaleza de pecado en mi vida y ahora soy una persona justa, una persona santa.
¿sí? Que tiene el Espíritu Santo. El pastor hablaba el sábado pasado acerca de que la única forma que el Espíritu Santo pudiera venir a ser morada en nuestro espíritu era que renaciéramos de nuevo, ¿sí? No puede el Espíritu Santo venir a morar en donde hay pecado. El 3 veces santo. Pero después de la cruz, ¿sí? Todo lo que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él, hemos nacido de nuevo y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto pueden celebrar y darle gracias a Dios? Sí, esa es tu posición en Cristo ahora. Así que nosotros podemos recibir revelación por medio del Espíritu y el estudio de la palabra. Podemos conocer el amor de Dios, podemos conocer el carácter, podemos conocer su corazón, ¿sí? Y tenemos una revelación mayor y de la verdadera naturaleza de Dios que los antiguos tuvieron. ¿Saben por qué? A ver, pregúnteme, ¿por qué? Sino porque el plan de redención está completo. ¡Wow! Nosotros tenemos una perspectiva completa de la obra terminada de Cristo en la cruz. Los antiguos lo que estaban esperando era el cumplimiento en Cristo, todas sus promesas, ¿sí? En Él se cumplieron todas las cosas. Por eso vos podés disfrutar de una relación plena con Él y todos los beneficios que conllevan en el estar unido a Cristo. En Él tenés la sanidad, tenés gozo, tenés alegría, hay prosperidad, ¿sí? Hay todo lo que vos necesitas en Cristo Jesús. Y cuando se te fue entregado la misma persona de Cristo, vos por medio de la fe hoy disfrutás de todos esos beneficios de Él, pero sobre todo disfrutás de una relación perfecta con Él. No hay nada que limite que te relaciones con Él. Amén. Miren, vamos a Mateo 11:11. Vamos a buscar Mateo 11:11. Le voy a pedir a Pri si lo tenés y le pasa, así es, lo lee ella y cualquier cosa le echa la culpa a ella. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Prestame un ratito. Fíjense las palabras de Jesús. Está hablando del Juan el Bautista, el profeta, ¿sí? Y él estaba realmente afirmando algo, diciendo no hubo como un profeta como el mayor, ¿sí? Y él dice, le digo la verdad, todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de los cielos es superior a él. ¡Ay, Dios! ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de todos los que habían nacido de nuevo. O sea, decirle, está hablando de mí. Está hablando de mí. Me saco la galera, me saco el gorro con las personas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Podemos hablar de David, podemos hablar de Moisés, podemos hablar de cada uno de ellos que tuvieron esa relación, pero dice que aún el más pequeño del reino de Dios es mayor que todos ellos, ¿sí? Fíjense, nuestros espíritus vueltos a nacer nos hacen mayores que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés, que pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, dice que cuando él bajó al pueblo de Israel, ¿qué le pasó? Por estar 40 días y 40 noches, irradiaba de la gloria de Dios. Ay, yo decía, yo también quiero, Señor, lo mismo, decía. Fíjense, pero yo soy mayor que él, dice. Abraham, que le creyó a Dios, que se convirtió en el mejor amigo de Dios y aún el padre de la fe. Tengo a Elías, que dice que cayera fuego del cielo,
y que él no experimentó muerte, sino que Dios se lo llevó en el carro de fuego. Ay, qué envidia que tengo por decir, quisiera lo mismo, Señor. Sin embargo, ¿saben qué? Ellos deseaban ver este tiempo. Ellos deseaban experimentar lo que nosotros hoy experimentamos en Cristo. Tenemos a Josué, quien guió a las tierras de Israel, a Israel a la tierra prometida, a David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Pero fíjense, y lo vamos a leer en Hebreos 11:39. Hebreos 11:39. Ahora sí lo vamos a buscar acá. Hebreos. Ya se me perdió. Hebreos 11:39 dice lo siguiente. Y fíjense que el libro de Hebreos en el capítulo 11 habla acerca de todos los antepasados de la fe, ¿no? Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! Dios siempre tuvo a la humanidad en vista. Te tuvo siempre en vista a vos. Y a lo mejor todavía no habías nacido. Me tuvo en vista a mí y no había nacido todavía. Y dice que la palabra dice, proveyendo alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fueran ser perfeccionados aparte de nosotros. Miren cómo es el amor inmenso y tan grande de Dios que tiene en cuenta cada uno de nosotros. Ellos deseaban, dice, y anhelaban vivir lo que estamos hoy viviendo. Y si el apóstol Pablo vivió las revelaciones y las profundidades que él nos dejó escritas en la palabra de Dios, imagínense nosotros. No hay nada que nos impida realmente relacionarnos. Nada. Podemos conocer las profundidades del corazón de Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Podemos experimentar, porque algo que yo decía radicalmente en el anterior mensaje, no basta solamente con un conocimiento. Dios quiere que vos experimentes en tu corazón que Él te ama. Dios quiere que lo experimentes. Y lo va a manifestar en tu vida, porque no solo quiere que lo experimentes cada día, en cada cosa y en cada detalle, en la provisión que estás necesitando, en la sanidad que estás necesitando físicamente. Por eso todo va a depender de la relación con Dios. Y una de las cosas que me noté acá, que cuando nosotros estamos conociendo, experimentando el amor de Dios, una de las cosas que va a hacer que vamos a poder resistir los ataques del enemigo, porque vos vas a discernir y ya vas a resistir sabiendo cuál es tu posición, quién es Él es el que está con vos hoy, sabiendo que estás en plena victoria con Cristo y Él está bajo tus pies. Eso es lo bueno, la buena noticia del Evangelio. Vos estás en victoria por medio de Cristo Jesús y avanzás a sus planes, a sus diseños, y todos esos planes y diseños que Dios tiene en tu vida son buenos. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Celebren a Cristo si lo creen. ¿Amén? Gracias, Jesús. Y otra de las cosas que vamos a encontrar en nuestra relación con Dios es las cosas que hacemos, las motivaciones que nos impulsan a hacer las cosas que hacemos, ¿sí? Creo que antes de comprender que lo fundamental era la relación con Dios, ¿no? La religión nos enseñó que nos teníamos que ganar el favor de Dios, que nos teníamos que ganar la bendición de Dios, y todo buscábamos por nuestro propio esfuerzo, nuestro trabajo, y nunca dábamos la medida, parece. Pero esto es al revés. Cuando te enterás tanto de esta inmensa obra del amor de Dios, lo que a vos te impulsa siempre va a ser el amor. O alguien se siente en deuda con Dios. Alguien viene acá porque dice, ay, no me siento en deuda con Dios.
Dios es el que te motiva a hacer cosas, te motiva a amar a la gente, te motiva a seguir la misión de Él, a sembrar, porque la obra está completa, está terminada, es perfecta. Lo que estamos haciendo simplemente es comunicar el mensaje de la buena noticia, que otros lleguen a conocerlo y que experimenten lo mismo que estoy experimentando yo, mientras estamos esperando que Él venga a buscar a su amada iglesia. Es todo lo que estamos esperando. Y nuestros cuerpos redimidos, como dice la palabra, tierra nueva, cielo nuevo. Pero mientras estamos acá, estamos experimentando gracia y bondad. Y eso es lo que queremos que otros también experimenten, que puedan conocer que hay una provisión para cada uno de ellos, ¿sí? Algo que cierro con esto porque en la materia de vida de fe online estamos viendo justamente la última materia vida de fe, y algo que me impactó más, o sea, trabajó en mi corazón, es un fragmento que dijiste acerca de las motivaciones correctas. Dice que siempre el que tiene una motivación correcta es porque tiene un corazón sano, ¿sí? Puede fluir con un corazón sano, dice, pero un corazón sano es el que está en la continua experiencia de la relación y del amor con Dios. Y yo decía y me digo que es verdad, es así tal cual decía, porque yo le puedo decir que es lo que vivo, que experimento, que yo les puedo decir, yo he venido del rechazo, del desamor, y muchas veces en Cristo he querido ganármelo eso sin saber toda esta verdad. Y cuando el Señor empezó a revelarme su amor y yo empecé a tener experiencias con el amor de Dios, empecé a comprobar que Él empezó a sanar mi corazón. Empecé a comprobar que las motivaciones de mi corazón cambiaron. Yo no tengo nada que ganarme de Dios, ya me lo gané todo. Simplemente lo que comparto, ahora lo comparto porque siento alegría en mi corazón. Como decía Pablo hoy, siento gozo de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Y eso te impulsa a querer que otros también lo experimenten. De hecho, vemos a personas que a lo mejor están sufriendo, son esclavos del sistema religioso, son esclavos de la enfermedad, son esclavos, y vos querés sacarlos de ahí. ¡Ay, miren lo que tengo! Y ¿saben qué? El Evangelio nos da la perspectiva correcta. Nos da un corazón. Cuando nacimos de nuevo, se nos fue implantado el corazón de Dios, el corazón del Padre. Y recuerdo que cuando yo empecé en Caris a estudiar gracia, el Señor me dijo radicalmente que Él iba a transformar un corazón de gracia. Y hasta el día de hoy yo lo recuerdo y le agradezco tanto al Señor. Ayer meditaba y iba viajando. Ayer tuvimos una experiencia hermosa del amor de Dios y esta vez, bueno, lo experimentaba Gus. Y decía, gracias Señor, le decía gracias por el tiempo que estamos viviendo, y de hecho estoy con este mensaje y no dejo de experimentar cada vez más incremento acerca del amor de Dios en cuestiones, en la familia, en todo lo que el Señor nos está guiando a hacer. Y yo simplemente le podía dar gracias a Dios por estas cosas, y mi anhelo es conocerlo más. Es experimentarlo más. Y yo lo que quiero animarlos a cada uno de ustedes es que puedan meterse, no hay nada que le impida, y conocer el corazón de Dios. Él anhela tener una relación con nosotros. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Él nos anhela. Iglesia, nos anhela celosamente. Él desea tener una relación más que nosotros a veces querramos tener con Él. Pero si ustedes se fijan, Él es el que nos busca más. Él es el que nos anhela más. De repente el Señor te está hablando. Vos podés estar distraído, podés estar desenfocado. ¿Y quién es el que te vuelve a enfocar nuevamente? Cuando te habla el Señor, ¿no? Siempre es Él buscándonos. Tenés que permitirle a Dios experimentar su amor, su victoria, su bendición, y todo eso te va a vos llenar y te va a hacer vivir una vida plena. Porque esa es la realidad por la que vino Jesucristo, por una vida, que vengas a disfrutar una vida plena, abundante, ¿sí? Llena de gozo, llena de paz, y que eso se refleje en tu vida y otros lo puedan ver. Amén.
Le pueden dar un aplauso al Señor.